a nivel universal. Es una de las instituciones, nuestra institución es la más cosmopolitana. Y, y tenemos la librería para la conquista del mundo, que es una escuela de los discípulos para los jóvenes estudiantes de universidad. Un tipo de escuela de los profetas. Eh, en la cual le guiemos y le formamos para que se desarrolle espiritualmente. Muchos años atrás, uh, he leído unas obras de James Machani. Él no es creyente. Él escribió libros antropológicos. Como historia de la raza hebraica. Él ha compartido que cuando llegaron a la universidad, a esta temporada, su universidad tuvieron una experiencia, ha hecho un experimento, era en Harvard. Cuando llegaron a la universidad, llevaron a la librería, a la biblioteca, porque la Universidad de Harvard tiene 15 millones de libros. Entonces, le enviaron a la librería, a la biblioteca de la universidad, y le dijeron que ellos eligen un tema de estudiar y al final de 4 años un jurado le debería examinar y evaluar sobre el tema que ellos habrán elegido y estudiar. Hasta ahí no había ninguna clase para ellos, ningún supervisor. Si ellos quisieran ir en casa para descansar y dormir, deberían ir a dormir. Y al final de los 4 años, debería haber un jurado de abad, y tú le deberías decir lo que decidiste de estudiar, y ellos deberían evaluarte sobre lo que tú decidiste de estudiar. Y no era una evaluación de un solo día. Me olvido un poco de cuántos días debería tardar esta evaluación. Entonces, el hermano olvidó el número de días en que la entrevista de la evaluación debería tardar.
cuando el jurado hace una evaluación como para que uno defiende su tesis. De eso se trataba. Acabando los 4 años de estudio de manera libre, independiente, debería dar tu trabajo al jurado y ellos te examinarían. Y durante muchas semanas debería evaluarte. Y al final de esta tesis, esta evaluación, dieron a James Marshall un diploma. No era una licenciatura, no era una maestría, no era un doctorado. Era un certificado de conocimiento, de estudio, un certificado de estudio. Y en este diploma escribieron James Machaina, tienes el inicio de aprendizaje. Has adquirido el inicio del conocimiento. Era un diploma más elevado que el doctorado. Aún en las investigaciones que había hecho sobre los indígenas de Perú, la investigación era tremenda y muy profunda. Y lo felicitaron diciendo que has adquirido el inicio del conocimiento. Él había sido felicitado por haber aprendido lo que él no conocía. O por haber conocido lo que él no conocía. Él había sido felicitado del hecho que él supo lo que él no sabía. ¿Saben cómo alguien puede hacer para saber lo que él no conoce? Entonces es porque él era experto en esta cosa. Cuando eres experto en algo, es una prueba que hay muchas otras cosas que no conoces. Él había sido felicitado por haber aprendido lo que él no sabía o lo que él no conocía.
Alléluia. Entonces, tenemos nuestra librería nuestra biblioteca para la conquista del mundo. Y yo quisiera tomar una muestra de 10 estudiantes y ponerle en una academia de liderazgo y dándole los 40 volúmenes de la biografía de Austin Taylor. Y los 80 volúmenes de la enciclopedia sobre los africanos. Qui est éminent depuis Abdelkader los 80 tomes sobre los africanos jusqu'à eminentes l'empereur Théodore desde de Abdelkader. l'Éthiopie. Let them enter the Academy of Leadership. Qu'ils entrent dans l'académie Que du ellos leadership. entran en la academia de liderazgo. If we make them study 12 leaders, Si on les amène à étudier 12 dirigeants, 12 líderes, the biographies of John Stott, les biographies de John Stott, las biografías de George Juan Whitfield, George Whitfield, Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, Zacharias Stanley Forman, Zacharias Stanley Forman, and we give them 5 years. et on leur donne 5 ans, y le demos 5 años And we see what it will give us. et on voit ce que cela va nous donner. y veamos lo que estos Ce que estudios cela va produire. We need young people who have time. Nous avons besoin des jeunes gens qui ont du temps Entonces And who don't want to necesitamos waste it. et qui ne veulent pas le Jóvenes. gaspiller. que tienen tiempo. We need parents who are visionaries. Nous avons besoin des parents qui sont des visionnaires Necesitamos a padres que I son want to give visionarios. a clear sense of John the Baptist education for their children. et qui veulent donner un sens clair du genre d'éducation que Jean-Baptiste a eu Necesitamos pour leurs a enfants, padres como los padres de Juan el Bautista With the hope que avec van a dar l'espoir una visión that in our clara que, del en destino notre de époque-ci, God may raise colossal leaders. Dieu pourrait susciter des dirigeants colossaux. Dios puede levantar líderes colosales. Con la esperanza que en nuestra temporada So we have the World Conquest Library. Ainsi, nous avons la World Conquest Library, c'est-à-dire entonces tenemos la librería para la conquista del mundo. Entonces tenemos la librería para la conquista del mundo. Y tenemos la escuela del conocimiento y del servicio de Dios. En la escuela del conocimiento y del servicio a Dios, queremos formar a los obreros para nuestro ministerio.
Y cada país, según la visión que tiene por su país, establece un currículo de formación. Entonces vamos a volver sobre estos puntos mañana. Pienso que no logro comunicar, dice el pastor. Porque tenemos tanta persona en línea. Y no quisiera hablar en francés. Entonces, por favor, que volvamos mañana. Entonces, tomando en cuenta el hecho de que hay muchas personas que están en línea, la comunicación tiene que ser fluida. Ok, el líder tiene... Cada nación necesita establecer un programa que corresponde a la aspiración y a la visión de esta nación. Entonces tenemos que establecer un currículo para formar la persona, adaptar a la realización de la visión que estamos prosiguiendo. A veces en África hemos prestado los currículos de naciones occidentales, naciones de Europa, para formar nuestra gente. Y así formamos personas que van a migrar porque no habían sido formados para poder edificar y construir su nación. Entonces, nosotros que somos del reino de Dios, si queremos edificar el reino de Dios, tenemos que establecer un currículo para formar a los obreros a fin de edificar el reino de Dios que estamos esperando. Tenemos que elaborar un currículo para poder formar a los obreros
para la construcción de nuestro reino. Y la base de todo currículo es identificar las competencias necesarias para la visión que estamos esperando. Si queremos edificar una nación próspera, ¿a qué parece una nación próspera? Es lo que tenemos que preguntarnos. Y luego desarrollarlo. Una nación próspera corresponde a este perfil, este perfil, este perfil. Una vez identificado, recién podemos producir. Entonces, tenemos que identificar lo que necesitamos para poder producir esta prosperidad que tenemos en nuestra visión. Entonces, formamos a la gente que van a traer las competencias necesarias para el cumplimiento de esta visión. A la escuela del conocimiento y del servicio a Dios, queremos hacer algo parecido en macrocosmo. De manera reducida, tenemos que identificar tenemos el Señor Jesucristo, su reino y su llegada. Y tenemos que preparar la iglesia a fin de, en vista la llegada de Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Y qué tipo de obrero necesitamos para poder cumplir esta meta que Dios nos ha dado? Hará falta qué tipo de competencias para poder edificar el reino de Dios y preparar la iglesia a fin de esperar la llegada de Cristo. La respuesta a esta pregunta son la base para la elaboración de la formación y de la escuela del conocimiento y de servicio a Dios. ¿Quién ha entendido un poquito? ¿Quién no entiende? Levanta la mano si no has entendido o si no has entendido. Si quiere labrar un campo de cacao, si queremos nosotros ganar el mundo, tenemos que aprender cómo hacerlo. Si quiere sembrar una planta, tiene que aprender cómo hacer para hacer este campo. Ahora, si quiere ganar el mundo para Cristo, si queremos conquistar el mundo, tenemos que aprender cómo proceder. ¿Quién ha entendido hasta aquí? Con relación a nuestro ministerio y a la meta que Dios nos ha dado, hay una manera de establecer este currículo. Con un trasfondo bíblico en la cual no quiero entrar mucho en profundidad. Dios elige un hombre y le confía la meta. Y le confía una meta. Como él eligió a Abraham para confiarlo a él una meta.
producir una descendencia a través de la cual toda la nación de la tierra será bendecida. Esa era la meta que él había confiado a Abraham. Forma la gente para cumplir esta meta, formando muestra de la persona, esta meta. Debería caminar con Dios como ellos sea el medio posible. Obreros que van a trabajar en esta meta. Entonces, queremos elaborar un currículo con relación a los obreros en nuestro ministerio. Tenemos que empezar por preguntarnos, ¿quién es el primer obrero de este ministerio a quien Dios confió primeramente la meta? Una vez que tenemos esta respuesta, entonces te preguntamos cómo Dios lo ha formado y cómo él se calificó él mismo. Y una vez que identificamos las calificaciones y los vectores de las formaciones, ahora tenemos el currículo de formación de los obreros que Dios espera en nuestro ministerio. Aleluya. No sé si entendemos un poco. Antes que Dios confíe una tarea a alguien, él debe probablemente antes que Dios confía la dominación del mundo a Adán, él empezó por calificar a Adán, creando a Adán a su imagen, a su semejanza, y dando a él la capacidad de producir a la gente como él, a su imagen y a su semejanza. Y lo puso en él la capacidad de poder hacer igual. Aleluya. Y tenemos que preguntarnos, mientras que estamos avanzando, la gente que nosotros hemos producido, en qué ellos realmente han sido útiles o son útiles. Aleluya. Hay muchas cosas que enseñar, pero no podemos enseñar todo porque uno no puede hacer todo. Queda entendido que la educación de una comunidad debe tomar en cuenta las competencias que requiere para esta comunidad. Toda formación, toda educación debe ser fiel a la visión elaborada. Tener un sistema con una educación que no es adaptada a la visión de esta comunidad va a producir al final personas que no tienen empleo.
acabáramos por formar a personas que al final no tienen trabajo. Entonces, si le juntamos aquí para enseñar de todo y de todo, sin hacerse la pregunta, es para que ustedes hagáis qué queremos que ustedes hagan. Vamos a acabar de formarle a usted. Y cuando vamos a acabar de formar a ustedes, no sabréis qué hacer. La segunda cosa que estamos diciendo es que para saber cómo establecer entonces el currículo de formación, hay que examinar el primer obrero en quien o a quien la visión ha sido confiada. Porque le confiaron esta visión bajo en cierto dominio a fin de poder hacer el trabajo que debería, que lo ha confiado. Entonces, la persona a quien confiamos la visión es una muestra de la formación que se requiere. Es por esa razón que en nuestro caso, si va en una escuela bíblica, por ejemplo, una escuela bautista, y sale con tu diploma, ha sido formado. Pero no ha sido formado para cumplir con la visión de la CMCI. Tiene conocimiento, pero no son conocimientos adaptados por la meta de la CMCI. ¿Y cómo elaboramos las lecciones? ¿Y quién debe? Entonces debe elaborar estas clases estudiando la primera muestra, la persona a quien la visión ha sido confiada. Porque las personas que serán producidos van a tener muchas competencias y muchos aspectos exagerados de las competencias que estaba en el fundador de la visión o de la muestra de la visión. Entonces, uno tiene que preguntarlo, ¿a quién Dios confió la visión? ¿Y para qué? ¿Por qué Dios le confió esta visión? Entonces, esto depende de las calificaciones que Dios ha producido en esta muestra. ¿Entendemos un poco? Entonces, la primera muestra es el modelo, el esqueleto, para la formación de los demás que está llegando. Si usted entienda esto, entonces la escuela del conocimiento y del servicio de Dios debe enseñar
y formar a los obreros que nos vas a ayudar a predicar el evangelio en el poder del Espíritu Santo a todos aquellos que vivirán en nuestra generación, buscando a hacer un billón como discípulo del Señor Jesucristo, que lo van a rendir una obediencia total en todas las cosas. Y para poder juntarles en las iglesias de casas, para poder vivir una vida y el testimonio de Cristo. Producir a los obreros que pueden darnos tales personas. Entonces, ¿en qué tenemos que formarle a ellos? Entonces, tenemos que mirar la vida del primer obrero que Dios ha llamado, formado y dando la visión para cumplir esta meta que estamos siguiendo. Si habéis entendido, entonces habéis podido captar el propósito mismo de la escuela del conocimiento y del servicio de Dios. No es una escuela bíblica, es una escuela de formación, teniendo en vista una meta a cumplir. Y esta formación debe ser una impartición, debe consistir en impartir e inculcar conocimiento necesario. Y estas competencias, ¿qué son estas competencias? Estas competencias son las calificaciones espirituales que Dios ha producido en el fundador, en quien Él ha primeramente confiado la visión. Y la calificación espiritual del líder vuelve a ser la calificación espiritual de cada uno que será formado. Entonces, no estamos aquí para enseñar todo lo que nos viene a la cabeza, a la mente. Y no estamos libres de transformar la escuela del conocimiento y de servicio a Dios para enseñar todo lo que nos pasa por la cabeza. La escuela del conocimiento y de servicio a Dios tiene como propósito de producir a los obreros para cumplimiento de nuestra visión. Y estos obreros deben ser a la estatura del primer obrero que se ha calificado por esta meta. Es por esa razón que es difícil para que el primer líder sea aquel que cumple la visión, porque la mayoría de los tiempos, si Dios quiere conocer éxito, Dios debe impartir en él todo lo que él quiere encontrar en su obra. Entonces, la mayoría del tiempo de primera muestra, Dios lo ocupa para impartir en él todo lo que el Señor necesita Entonces Dios lo va a impartir en él todo lo necesario para calificarlo a él teniendo en vista lo que él lo van a confiar o lo ha confiado. Entonces es como a nivel industrial. La reproducción
es fácil cuando uno ha logrado producir una primera muestra. Una vez que la primera muestra ha sido producida, el resto viene como la réplica. Aleluya. Entonces, lo que estamos compartiendo aquí es muy importante y es la razón y el sentido mismo de la escuela del conocimiento y de servicio a Dios, que no es una escuela bíblica como cualquier escuela, es una escuela de formación de los obreros, teniendo como meta y teniendo en vista el cumplimiento de la meta que Dios ha dado a nosotros. Y para producirlo, Dios empezó primeramente en producir una muestra, que es el líder fundador en quien Dios ha imprimido la visión. Una vez la visión imprimida, entonces recién el Señor puede reproducir esta muestra. Es por esa razón que mayormente aquel que ha producido, en quien Dios ha producido la visión, no es aquel que cumpla la visión. Entonces, todos nosotros y todos aquellos que deben trabajar en nuestra visión, la visión que Jesús nos ha dado, deben ser personas que van a recibir las mismas condiciones de calificación que Dios había imprimido en el líder. Entonces, el líder se ha calificado y Dios quiere producir la misma calificación espiritual que el líder tiene. Dios lo quiere producir en muchas otras personas. Aleluya. Y es una escuela no para enseñar de todo, sino para enseñar lo que es necesario a nosotros como ministerio, como comunidad, a fin de poder cumplir la visión que Dios ha puesto en nuestra mano, nos ha dado. Entonces, si uno logra entender, captar esta verdad, entonces él podrá saber la razón y el sentido mismo de la escuela del conocimiento y del servicio de Dios. No sé si alguien ha entendido o si tiene una pregunta, una duda, porque el hermano está aquí comunicando misma la visión. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Entendieron? Sí, hermana Leslie. Sí, como hay varios en el curso que no pertenecen a la GMCI, que son otras iglesias también, sería bueno que pueda compartir un poco sobre la visión, la misión de la GMCI para que ellos, específicamente para que ellos sepan a qué se refiere, cuál es nuestra visión y misión. Amén. Gloria a Dios. Una muy buena sugerencia. Nosotros somos la comunidad misionera cristiana internacional. Nuestro líder fundador es el profesor Zacarías Tanefu. Es el líder a quien Dios ha imprimido la visión que nos ha dado a nosotros y que estamos siguiendo. ¿Y cuál es esta visión? Dios primeramente lo llamó y él ha producido en él la muestra de lo que él quisiera hacer. El hermano Teodoro estaba citando el caso de Abraham.
si leemos en el libro de Génesis, si leemos en el libro de Génesis, capítulo 18. El versículo 17 a 19. Aleluya. Génesis capítulo 18, del versículo 17 a 19. La palabra de Dios dice: y dijo Jehová, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, y haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, que Dios había llamado a Abraham para que él sea una fuente de bendición de toda la familia de la tierra. Pero Dios empezó por producir en Abraham el modelo que él quisiera, lo que él quisiera ver en la familia, en todas las familias de la tierra. Dios lo ha producido en Abraham. Y ahora la recomendación de Abraham era de asegurarse que toda su descendencia sea exactamente como él. Si toda la descendencia debía reproducir el mismo patrón, entonces Dios hallará en la descendencia de Abraham, de generación en generación, personas con quien su visión, su propósito debe ser cumplido. Entonces Dios nos ha llamado a nosotros. Él ha llamado primeramente a un hombre, Zacarías Tanefum, y él ha producido en él la espiritualidad, la calidad de la vida espiritual que él quisiera encontrar en cada miembro de la comunidad misionera cristiana internacional. Luego, él encargó al hermano Zach la responsabilidad de la reproducción. Él quiere la reproducción de la misma calidad de vida espiritual que el fundador Zacarías Tanefum tiene en él, para que al final la visión que el Señor nos ha dado pueda ser cumplida. ¿Y cuál es esta visión? Dios nos ha llamado a predicar el evangelio con el poder del Espíritu Santo a todos los seres humanos en nuestra planeta Tierra. Es decir, funciona como si la meta y los propósitos de Dios dependía únicamente de nosotros. Entonces, predicar el evangelio para asegurarse que 10 billones de personas en nuestra generación, porque la estimación de aquí a 2065 es que podemos ser unos 10 billones, que ellos escuchan el evangelio. Y que entre estos 10 billones, que la contribución de la CNCI, la Comunidad Misionera Cristiana Internacional, sea 1 billón de discípulos que rinde una obediencia total al Señor Jesucristo en todas las cosas, de aquí a 2065. Esa es lo que estamos prosiguiendo. Y este billón debe ser reunido en iglesia de casa. En iglesia de casa, para poder vivir la vida que el Señor, la vida cristiana que el Señor, la calidad de vida que el Señor espera de nosotros.
no sé si logré comunicar. Entonces, yo nos ha llamado como Comunidad Misionera Cristiana Internacional a predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo a 10 billones de personas en nuestra generación y asegurarnos que 1 billón de personas reciben a Jesucristo y son formados como discípulos para poder rendir una obediencia total al Señor Jesucristo en todas las cosas, de aquí a 2065. Entonces, este billón de personas debe ser alimentado en 25 millones de iglesias, de casas, en las cuales ellos van a vivir, desarrollar una vida, la calidad de vida cristiana que Dios quiere, que requiere de nosotros. No sé si hemos entendido. Sí, pastor. Gracias. Okay. Entonces, el hermano Teodoro está diciendo que Abraham produjo todas las obediencias que Dios requería de él para poder tener esta nación que Dios quisiera que él produzca a partir de su descendencia. Génesis capítulo 18, 17, que acabamos de leer. Entonces estamos en el mismo espíritu. Aleluya. Amén. Aleluya. Puede otra persona, porque es el mismo pasaje que está leyendo en otra versión. Si en línea puede abrir tu Biblia, tu micrófono y lee Génesis 18, versículo 17. Amén. Génesis Ya, 18. lee, mi hermano. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Hasta qué versículo, pastor? Sí, el versículo 17 a 19. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Aleluya. Entonces, Dios había producido en Abraham una cierta obediencia. Y vamos a irla. Entonces, Dios había producido en Abraham una cierta obediencia. Y Dios quisiera que eso sea la muestra, que Abraham sea la muestra para toda su descendencia. Que Abraham sea la muestra, una réplica, un echantillón, se dice, ¿no? Una muestra de lo que Dios quisiera reproducir. Abraham debería andar según la justicia y practicar el juicio. Y debería producir su descendencia para que pueda andar de la misma manera, a fin de que la visión que el Señor ha cumplido a Abraham sea cumplida, ha confiado, sea cumplida. Ajá. Entonces la formación de los demás es la condición que Dios requiere para el cumplimiento de su visión.
Y Dios dijo a Abraham, vas a morir, vas a ir al lado de tu padre, vas a descansar con tu padre. Y tu descendencia irá a Egipto como esclavo por 400 años. Entonces, como Abraham hizo 40 años, 40 años en Egipto, el Señor dijo, tu descendencia va a ser 400 años en Egipto. De una perspectiva íntima, el último ayuno del hermano Isaac, él dijo algo que para algunos de nosotros que estamos cerca de él, sin saber lo que Dios espera de cada uno, quizá no tenía sentido. Cuando durante el ayuno, él bajó su peso hasta que el día que él subió en el peso, él tenía 65 kilogramos. Y él levantó la mano y dio al Señor, Señor, mire, toda la obediencia que tú has requerido de mí, yo lo he hecho. Nuestra conquista del mundo, hay muchas cosas que no hemos hablado mucho. Una de las obediencias de cada miembro, una de las obediencias que cada miembro de la CMCI que quiere conocer éxito debe aportar es que él no debe tener la obesidad. Entonces es parte de la salvación del cuerpo. Entonces es la obediencia en todas las cosas, incluyendo el cuerpo. Hasta el hermano Isaac obedeció hasta el peso que Dios esperaba que él tenga, que él obtenga. Hay muchas razones que podemos dar acerca de esto, pero no vamos a entrar en muchos detalles. Una de las razones el cuerpo y la resurrección va a ser la misma. Après la résurrection, on va voir le corps couronne avec notre bénéficiaire. C'est la contribution à terre. Entonces, que una de las razones dice que el cuerpo de la resurrección que tendremos es el cuerpo que hemos tenido en el mejor de nuestra condición cuando estábamos en esta tierra. Entonces, era necesario dar el mejor cuerpo con relación a cada categoría de edad. Entonces, cuando el hermano estaba en el ayuno y que él subió en el peso y se percató que la balanza y que él había pesado 65 kilogramos, entonces él dijo, Señor, yo te he dado toda obediencia. Entonces, después de esto, ya había producido, ya había dado al Señor una muestra que Dios podrá reproducir. Entonces, nosotros podemos ser parte de la meta que Dios ha dado, o podemos descalificarnos en ser parte de la meta que Dios nos ha dado. Todo depende de nosotros.
Entonces Josué no conquistó toda la tierra prometida. Pero eso no significa que Abraham había fracasado. Pero eso no es nuestro tema. Nuestro tema hoy es cuál es la razón de ser, cuál es la necesidad y la importancia de la escuela del conocimiento y de servicio a Dios. Entonces, en la escuela del conocimiento y de servicio a Dios, formamos a los obreros para nuestra propia visión. Y una muestra es la vida del primer obrero que el Señor, a quien el Señor ha confiado la visión. Entonces, el primer obrero resume en él mismo o encapsula en él todas las competencias que requiere Dios para el cumplimiento de su visión. Entonces, solo aquellos que van a adquirir los elementos de calificación serán usados por Dios en nuestra visión. Y ninguno de nosotros podemos tener las mismas calificaciones. Porque ninguno de nosotros podemos tener todo, pero cada uno debe tener un aspecto de lo que el líder se ha calificado. Entonces, cada aspecto donde el líder se ha calificado debe ser reproducido. Pero todos no pueden tener al mismo tiempo todo lo que estaba en el líder, pero cada uno puede vestir y calificarse para vestir un aspecto o aspecto específico de lo que estaba en el líder. Entonces, el hermano Teodoro, Dios no lo ha llamado a hacer una muestra, pero debo tener algunas calificaciones según las competencias que he desarrollado. Y tengo que encontrar y hallar muchas otras personas que son cooperativos que desarrollan y se califican para tener algunas otras competencias que estaban en el libro. Ya, es por esa razón que no podemos excluir a los demás. Porque si excluye a los demás, ¿cómo harás tú para tener las otras calificaciones que tú no tienes? Pero si quieres tomar el tiempo ahora a nivel personal para desarrollar todo lo que estaba en el hermano Zach, pero ¿cuándo vas a tener tiempo para cumplir la visión? Y es imposible de poder hacerlo. ¿Y será para qué? ¿Para qué va a necesitar todo esto? Entonces, eso no es un asunto de ser discípulo o leal. Es ser insensato. Si tú quieres vestir todo lo que estaba en el hermano Zach. Entonces, el hermano Zach era el único, Zacarías también fue un. Tenemos que tener de manera composito, de manera en conjunto,
todo lo que estaba en el hermano Isaac, cada uno trayendo un aspecto específico de la competencia o de las calificaciones que él había en él. Aquellos que piensan que puede alejar a los demás, que pueden separarse de los demás y hacer su cosa solo y lograr en nuestra visión, no sabe dónde está yendo, se está equivocando. Pero para nosotros que debemos ser parte de esta meta, tenemos que calificarnos en desarrollando las competencias o un aspecto de las calificaciones que Dios ha imprimido en el líder. Y hacer equipo con los demás que han desarrollado cada uno por su parte una área, un aspecto de una de las competencias que Dios ha imprimido en el líder. Entonces, si entendemos esto, entonces vamos a ir lejos, vamos a cumplir la visión. Pero si nosotros no entendemos esto, podemos voltear a la izquierda, a la derecha, y no vamos a avanzar. Y eso necesita que tomemos el tiempo para leer con calma los libros del hermano Isaac para poder entender lo que está ahí y para poder obedecer. Aleluya. Entonces necesitamos, sí o sí necesitamos nuestros hermanos. No sé si habéis entendido bien lo que el hermano ha compartido, porque es muy importante. No sé si alguien tiene una pregunta, una duda, si hay algo que no has logrado captar, nos puede avisar para que volvamos a explicar. Lo que yo quisiera... ¿Alguien en línea quisiera decir algo? Quizás podemos resaltar. Ya, hermana. Sí, pastor, querían, como también tenemos hermanos de otras iglesias que tienen otras visiones, pero acá hay una enseñanza fundamental. ¿Cómo se transpolaría a ellos o cómo se les podría orientar, ¿no? También, o animar? Quizás hay algunos también que no tienen una iglesia fija o están quizás vía online con diferentes iglesias. Esta enseñanza que da el pastor Teodoro, ¿cuál sería el mensaje para aquellos que están en otra iglesia y para aquellos que no tienen ninguna iglesia actualmente presencial, quizás están viendo enseñanzas online? Muy bien, gloria a Dios. Volviendo en este pasaje, porque la base que hemos leído aquí es Génesis, si entendemos bien, es de Génesis 18, del versículo 17 al versículo 19, vamos a ver que Dios tiene una manera de trabajar. Y la manera de funcionar del Señor, no existe la independencia. Aleluya. Y si empezamos, incluso de manera natural, la manera con la cual Dios él mismo ha permitido que los hombres vengan en este mundo. Él ha permitido que cada uno nazca en una familia. Él ha permitido que cada uno venga mediante un papá y una mamá. Él mismo ha elegido el ambiente donde tenía que crecer, tenía que desarrollarte, la disciplina bajo la cual tú tenías que someterte como niño. Aleluya.
Y hemos dicho al inicio, nosotros no somos los únicos hijos de Dios del mundo. Amén. Dios tiene sus hijos en varios lugares. Todos aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador son hijos del Padre. Aleluya. Pero, ¿cómo funciona Dios? Dios confía un aspecto de su responsabilidad, de lo que Él quiere hacer a cada uno, a algunos de sus hijos. Y luego, Él llama a muchas otras personas a poder unirse a aquel a quien Él ha imprimido la visión, a fin de que juntos lo que el Señor quiere hacer sea cumplido. Aleluya. Dios llamó a Moisés. Dios produjo en Moisés toda la obediencia necesaria. Aleluya. Él tomó el tiempo. Mire cómo Moisés nació. Él pasó 40 años en la casa de Faraón, viviendo como casi un casi rey, un príncipe. Y Dios lo trajo en el desierto por 40 otros años, a fin de poder desconstruir en Moisés lo que no era de Dios y de poder producir en Moisés lo que él quiere cumplir. Una vez que Moisés tuvo 80 años, Dios vio que era ahora en la muestra que él quisiera producir. Y recién él lo envió. Y cuando él lo envió, él puso muchas otras personas a su lado. Su hermano Aarón entró en la visión. María, su hermana, entró en la visión. Los sacerdotes, hijos de Aarón, todos entraron en la visión. Los líderes, Josué, Caleb y todos, cada uno encontró su lugar en la visión que Dios ya había dado al hombre, a una persona. Aleluya. Y esta visión es la continuación de la visión que Dios ya había dado a Abraham aquí. Porque Moisés viene aquí para seguir lo que Dios había dado a Abraham. Dios dio a Abraham, tu descendencia irá como esclavo en Egipto por 400 años. Después, yo mismo levantaré un libertador que irá para sacar este pueblo de Egipto a la tierra prometida. Aleluya. Entonces, Dios no tiene mucho punto de inicio. Dios no tiene mucho nuevo comienzo. Aleluya. ¿Entendemos un poco? Amén. Entonces, alguien no puede pensar que Dios me ha llamado a funcionar solo. Alguien no puede pensar que Dios me ha llamado a quedar, o soy creyente y yo me quedo nomás en casa. Alguien no puede pensar que yo seré el punto de inicio, porque ser punto de inicio es muy difícil, le digo la verdad. ¿Por qué? Porque Dios debería producir en Abraham la muestra que él quisiera reproducir. Y muchos no son así. Moisés incluso, Dios lo hizo la oferta. Voy a anular todo lo que yo he empezado yo he hecho desde Abraham y voy a empezar un nuevo comienzo contigo. ¿Qué hizo Moisés? Moisés cayó sobre su rostro y suplicó a Dios, Señor, por favor, no lo haga. ¿Por qué? Porque toda la obediencia que tú has producido en un hombre, yo no soy capaz. No soy Abraham y no puedo
admitir y aceptar y aguantar que otros 400, más de 400 años sean tomados para producir una muestra. Ahora, para volver a la pregunta que la hermana Leslie estaba haciendo. Si tú estás en casa, no conoce, no está congregando, y que como resultado de lo que estamos compartiendo, te sientes delante del Señor y que Dios te convence que, mire, tú puedes ser parte de la visión que yo he dado a esta comunidad. Entonces debe ser una decisión interna de decir, ok, yo me uno, yo me sumo a esta visión para que la meta de billón que se nos ha dado a nosotros como ministerio, como comunidad, que podemos cumplir. Eso es para aquellos que no está congregando. Entonces hay el espacio para todos, pero el requisito, quiero insistir, es lo mismo. La espiritualidad que estaba en el líder. Por eso estamos aprendiendo aquí a orar, a meditar, a ayunar. Esto, ¿por qué? Porque esas son las cosas, las calificaciones espirituales que Dios plantó en el líder de nuestra obra. Aleluya. Amén. Y cada uno puede entrar diciendo que voy a inscribirme en esta escuela, voy a esforzarme. Ahora, si uno piensa que, bueno, yo he estado en una escuela de teología, yo sé esto, y eso es suficiente para venir y para servir al Señor con nosotros en esta visión, sin querer abandonar la antigua visión, como hemos visto ayer, el testimonio del hermano, que había ido en 8 iglesias y al final, cuando Dios puso en su corazón que debería servir al Señor al lado del hermano Teodoro, él vino a verlo a él. Y la condición era lo mismo. Amén. Entonces, hay el espacio para ti. Si no está congregando y piensas que puede hallar tu espacio, tu lugar en la visión que Dios nos ha dado, hay el espacio para ti. Ahora, si alguien está ya en una congregación y que Dios pone en su corazón que él debe servir a Dios en la congregación en la cual se encuentra, entonces esta enseñanza lo podrá solo ayudar a acercarse más de sus líderes y para poder tomar el lugar que debe ser de él en la visión que el líder y que la iglesia o su congregación está siguiendo. Pero saber con claridad cuál es la visión que Dios ha dado a ustedes como congregación. Aleluya. Entonces, Dios, mientras que estamos compartiendo, Dios puede tocar tu corazón para decir, ok, yo me sumo a esta visión, pero eso significa que yo abandono todas las otras visiones, porque el molde para producir lo que Dios quisiera hacer no es algo de general. Aleluya. Es algo de particular. Dios dijo, encubriré yo a Abraham lo que yo quisiera hacer. Habiendo de ser Abraham una gran nación, eso es la visión, una gran nación. Y habiendo de enseñar, yo sé que él va a enseñar a sus hijos, a su descendencia, de generación en generación, a andar según la justicia y hacer el juicio. Es decir, todo lo que yo he plantado en él, él lo va a reproducir. De modo que Dios pueda cumplir de manera libre y fácil
la visión que él quisiera cumplir a través de Abraham. Entonces, para aquellos que ya son parte de un ministerio, no hay mezcla de visión. Eso no funciona. Aleluya. Si piensas que vas a hacer un poco de la CMCI, un poco de aquí, un poco de allá, vas a acabar confundido. Dios ha llamado, pero es un asunto que uno se siente delante del Señor y pide al Señor que lo hable. Señor, ¿qué quieres para mí? Señor, ¿dónde quieres que yo esté? Y yo pienso que el hecho mismo de ser parte de esta formación, para mí, yo pienso que no es algo de casual. Pero yo sé que hay muchas luces que vas a recibir y que te van a ayudar a poder situarse, a poder ubicarte muy bien. Si tú quieres tener la buena ubicación. Aleluya. Entonces, para nosotros que ya somos ahí adentro con los 2 pies, ya no nos queda otro que someternos y avanzar. Algunos pueden ver que no, es muy duro, mucha disciplina, pero ¿por qué levantarse a las 4? Si uno puede solo levantarse a las 7, 7:30 y levantar una oración rápida mientras que él está en el baño para salir rápido y ir a su trabajo o a sus ocupaciones. No, ese no es el método que Dios nos ha dado a nosotros. La CMCI, basado sobre la comunión con Dios, a fin de servicio a Dios. Por esa razón que la escuela del conocimiento y del servicio de Dios. Aleluya. Conocimiento y servicio de Dios. Significa que primeramente uno tiene que conocer, que desarrollar su comunión personal con el Señor. Si no hay esto, ya está lejos. Puede caer en varias actividades, pero vas a salir vacío. Ahora, servicio a Dios. Uno sirve a Dios como el desborde de su comunión con Dios. Y uno no sirve a Dios de manera independiente. Dios no funciona así. Uno sirve a Dios en conjunto. Como el pastor explicó, hay una suma de calificaciones que Dios requiere. Y Él ha encapsulado todo esto en el líder. Pero todos no pueden tener todo lo que está en el líder. Cada uno que viene en la visión recibe un aspecto de lo que Dios ha encapsulado en el líder. Es por esa razón que la visión que Dios confía al líder, que es la muestra, debe ser una reproducción, debe ser una multiplicación de muchos aspectos para que la meta sea cumplida. Aleluya. Por ejemplo, yo estoy aquí en Santa Cruz. Soy evangelista. Eso es la parte que resalta lo más. Pero el hermano Zach era un evangelista de fuego. Amén. Hay muchos que son varones de oración. Tenemos una hermana ahora en la base que está orando 18 horas diario. Aleluya. 18 horas orando cada día. El hermano Zach era un hombre de oración. Un hombre de pureza. Por ejemplo, la hermana Henriette, que es la principal de la Escuela de Conocimiento del Servicio a Dios, ella se entregó al Señor. Ella debería tener alrededor de 20 años, por ahí. Ella decidió que a causa de mi amor para el Señor, yo no me voy a casar. Y hasta hoy. Entonces, un amor hacer de Cristo Jesús su amor supremo.
ese es una área, un aspecto que estaba en el líder. El hermano Teodoro decía ayer, y cuando tocamos el caso de la escuela de profetas, si usted había escuchado, la biblioteca para la conquista del mundo, cuando lee la biografía del hermano Zach, vas a ver cuántos libros cristianos él ha leído. Miles de libros. Y él ha producido una persona, pero que exagera, porque cada muestra debe exagerar un aspecto de lo que estaba en el líder. Aleluya. Entonces, para concluir y para responder a la hermana Leslie, hay espacio para todos. Aleluya. Ok, la hermana Mariana dice que quiere decir algo. Sí. Gloria a Dios. Quisiera solo aportar algo y voy a intentar un poco de salir del contexto bíblico y voy a tomar un ejemplo mundano, solo para coincidir con algunos principios que han sido enseñados a partir de la Biblia con el pastor Teodoro Ndose. Hace unas semanas miré como un reportaje de la vida de Donald Trump. Voy a utilizar su ejemplo un poco para explicar o para apoyar lo que ha sido dicho. El papá de Donald Trump era empresario. Él empezó a edificar inmuebles. Pienso que cuando él falleció, él tenía solo inmuebles, 1 o 2, si no me equivoco, en Estados Unidos. Y esta visión financiera, de empresaria que él tenía, la inculcó a su hijo Donald Trump. Y cuando Donald Trump se agarró de esta visión, él hizo más que su padre. Ahora Donald Trump tiene inmuebles en todo el mundo. Y cuando bajamos ahora a los hijos de Donald Trump, todos los hijos de Donald Trump están comprometidos a la misma visión de su padre, que sea en el aspecto financiero, empresario y también en su vida política. Ahora voy a extender su vicepresidente de Donald Trump. Antes él estaba totalmente opuesto a la visión de Donald Trump. Públicamente él se expresó que nunca él va a estar con Donald Trump. Pero después él se agarró de la visión de Donald Trump y hoy, cuando él habla, él se ha totalmente agarrado de la forma de pensar, de actuar de Donald Trump. Ahora, en cuanto a al ejemplo que él decía, que cuando Dios fasona el líder, le da muchas competencias, todos sus co-obreros, cada uno tiene que agarrar un aspecto. En este reportaje también se resaltó que, por ejemplo, el hijo mayor de Donald Trump, que se llama Donald Trump Jr., él se agarró de la forma de hablar francamente de frente a la gente. Mientras que su hija mayor, ella adoptó el aspecto diplomático de su padre. Entonces, en cada hijo de Donald Trump, cada uno tiene como un aspecto del carácter, de la visión de Donald Trump, pero este conjunto, cuando les metemos todos juntos, esto se presenta exactamente el perfil de Donald Trump. Y ese es un ejemplo de una familia, pero nosotros también, si somos honestos, van a ver que también en las familias en general es así. Si volvemos en la Biblia, el padre biológico, adoptivo, biológico del Señor Jesús era carpintero. Y la Biblia dice que Jesús era el hijo del carpintero. Entonces, para resumir, hay una primera persona a quien Dios llama con una visión, y él imparte esa visión a todos aquellos que le van a acompañar en esta visión. Era solo para salir un poco del contexto bíblico, para que veamos que es un principio aún natural en el mundo. Es así, hay una primera persona que tiene la visión y que paga el precio. Ahora, el último detalle que quisiera decir antes de terminar mi intervención es que el papá de Donald Trump, para empezar, cuando él ha empezado, él tuvo que trabajar muy duro. Él ha conocido fracaso, él hizo muchos sacrificios, se endeudó, sus empresas al inicio han quebrado, ¿cómo se dice? Sí,
han quebrado, para decir que nosotros también, como él decía, el líder principal que Dios llama, él paga un precio grande para poder tener la forma que Dios quiere. Ok, eso es la intervención. Espero que yo no he salido mucho del contexto. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. No sé si logramos al menos encontrar tu expectativa, Leslie. Amén, gloria a Dios. Sí, sí, se entendió muy bien. No sé qué dicen los demás hermanos, ¿tienen alguna? Ok, ¿alguien tendrá una duda? ¿Entendieron bien? Ok. Ok, Damaris. Hermana Mireya, ¿entendiste bien? ¿Tienes dudas? ¿Todo está bien? Amén. Sí, sí entendí, pastor. Ok. Todo está claro. Muy bien. Gloria a Dios. Amén. Lidia, ¿está bien? Sí, todo claro, un líder siempre paga el precio, así es. Amén. Amén. Hermana Teresa. Hermana Teresa, ¿tienes dudas? ¿Todo está bien? Sí, preguntaba hermana Teresa si tiene duda, hermana Teresa, o todo bien, bien entendido. Tu micrófono está cerrado. Tiene que activar su micrófono. Ok, si abre tu micrófono te vamos a escuchar. No lo grabé. Ahora sí. Ok, ahora sí. Ahora sí. Sí, sí se entendió. Buenos días. Buenos días. Ay, pues Amén. para hablar, que no se puede. Amén. Amén. Ok. Estela y la Diana. Bueno, Estela, ¿todo bien? Yesenia. Sí, todo bien, pastor, se entendió. Gloria a Dios. Yesenia, ¿captaste algo? ¿Está bien? Bueno, ¿se abre esto o solamente activa el micrófono? ¿Se me escucha, pastor? Sí, sí, te escuchamos. Ok, estaba apretando otro botón. Sí, todo bien, muy entendido, muy bonito. Y hay que, como, de esta conclusión que saco, ¿no? Como que hay que someternos ahora a la visión que tenemos. Eso. Muy bien, ese en conclusión. Como dice mi hermana Leslie. Yesenia Cari. Entendí. Yesenia. Por eso que en Es conclusión es diferente, para... pero hay que someternos. Amén. Ok, oremos que el Señor nos ayude y que cristaliza. Usted va a ver que la calidad de la enseñanza son muy profundas, que eso nos ayuda a poder ir digiriendo. Amén. Lo que yo te puedo aconsejar es que vaya meditando día tras día sobre esta enseñanza. Y vaya pidiendo y aclarando las cosas con el Señor. Porque a salir de aquí, como hemos dicho, muchos hemos entrado vacío y desordenado, vamos a salir bien formados para el propósito del Señor. Entonces agradecemos al Señor por haber permitido que podamos recibir esta enseñanza de buena calidad y de profundidad. Y que el Señor proteja y que Él imprime en nuestros corazones lo que hemos recibido y que la obediencia vaya siguiendo. Oremos. Padre, te Señor, bendecimos, te agradecemos muchísimas gracias, Señor, por esta esta enseñanza. Gracias por Muchísimas gracias por el pastor. Muchísimas gracias por las fuerzas que lo diste para poder, Señor, enseñar esta noche. Este día. Gracias a ti, Señor, por favor, que
planta, cristaliza este mensaje en sus corazones, que vayamos digiriendo, que vayamos obedeciendo, que lo que debe ser, los arreglos que debe ser hecho en nuestros corazones, sea hecho, Señor. Te lo pedimos, Padre eterno, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, muchísimas gracias por haber participado. Mandé en el grupo esta mañana. Esfuércense a ir leyendo tu Biblia. Esfuérzate a despertarte temprano para buscar a Dios. Y eso es parte de la disciplina de la vida cristiana normal. Y vamos a vernos esta noche por un pequeño momento de... Pour la nuit, je vais, quand on a parlé de la prière pour les dirigeants, je pense que je peux expliquer et partager sur le prière. Je prie pour mon dirigeant. Donc, Ok. la pratique. La hermana Marina, bueno, ustedes van a ver esto, pueden enviar el grupo, puede ver, pero nos encontraremos para empezar a poner un poco, ya me hace la sugerencia de empezar a poner en práctica la oración por el líder. Como hemos visto en la primera parte, hay algunas peticiones que es orar por mis líderes o por mis líderes. Y así vamos a ir obedeciendo a lo que hemos visto y a lo que estamos viendo. Entonces, muchísimas gracias por tu paciencia. Sois valientes. Amén. Una formación, hay lo que se llama la selección natural. La selección natural significa que solo lo más apto al final van a resistir hasta el final. Amén. Y como la Biblia dice que el que persevera hasta el final, Será salvo. no soy yo el que dice la palabra. Entonces, es la selección natural. Desafío, hermana. Gloria a Dios. Que mi oración es que aguante, que vayamos un día. hasta el final. Aleluya. Pero aseguradamente algo va a pasar en tu vida. Así Si vaya día tras día siguiendo. Estos 2 días han sido días de introducción para poder ubicarnos y cada uno sepa dónde estamos yendo. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por su paciencia. Los enlaces están en línea. Puede volver a escuchar para aquellos que no lograron escuchar todo. Y los enlaces estarán por un tiempo. Es decir, más adelante vamos a hacer que todas las transmisiones sean privadas. Entonces, vayamos siguiendo. Y de toda manera, como hemos dicho, son enseñanzas que no es para una escuela de teología. Es para una escuela de formación. Entonces, eso va a servir a nosotros, a aquellos que quieran avanzar. Entonces, muchas gracias, muchas bendiciones a Damaris, es tu bebé, ¿cómo se llama? Bendiciones, pastor. Bendiciones, ¿cómo estás? Bien. Amén, amén. Entonces, muchísimas gracias, todo mi amor a ustedes. Nos vemos en la noche, Dios mediante. Mañana despiértate un poco temprano. Toma el tiempo de buscar a Dios. ¿Sí? Bueno, soy Francesco. ¿A Matías? No, Francesco. ¿Eres francés? ¿A él es francés? Francesco, se llama Francesco. Su nombre es Francesco. Muchas gracias, Francesco. Un gusto conocerte, Francesco. Yo también. Que el Señor le bendiga. Entonces, nos vemos, que el Señor hay que orar para tu protección. ¿Perdona? Bendiciones, hermano. Gracias, hermana Mariela, también. Amén. Gran aporte, realmente muy claro, muy didáctico. Que me saltó de las duditas que tenía por ahí, pero es Dios que hace la gloria a Dios. Amén, amén. Entonces, que el Señor me le bendiga.
quedamos en contacto. Saludos, Jessie, Estela, Ya. María. Saludos, bendiciones. Bendiciones. Un abrazo para Hola a todos. todos. Un Un abrazo. abrazo para todos. Un abrazo. Bendiciones. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias. Besitos. Amén.